Como venimos diciendo en los audios anteriores, estamos intentando conocer acerca del mensaje y de la persona de Jesús, para tener un conocimiento más amplio, más profundo, que de alguna manera también nos ayude a vivir nuestra propia experiencia de fe, a reverla, a evaluarla e intentar encaminarla en el caso de que estemos un poco distorsionados o alejados del camino de seguimiento. Fíjense que para esto a mí me gustaría también que recordemos que una de las preguntas principales que se hacen los escritores bíblicos y todos los que rodeaban a Jesús también, al principio en especial, porque se encontraron con una persona que tenía autoridad, que hablaba con autoridad y que hacía cosas que otros no se imaginaban en esa época, que sorprendió con los signos, las señales, con todo lo que hizo, y esto hacía que ellos se pregunten, en especial algunos que los conocían a Jesús o que conocían a sus familiares, decían, ¿cómo puede ser que éste haga esto o diga esto o hable de tal manera? Frente a esto, ¿sí?, también los evangelistas, los que escribieron los evangelios, ¿sí?, los escritores bíblicos, intentan dar una respuesta. El primero dijimos que lo hace es el evangelio de Marcos, porque es el más antiguo. Pero el evangelio de Marcos es directamente en esto mucho más concreto. Nos dice desde un principio quién es Jesús. Fíjense en el capítulo 1, versículo 1, dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Desde un principio, Él nos dice quién es Jesús. Es el Mesías, el Hijo de Dios. En cambio, Mateo y Lucas lo que van a hacer es recurrir a lo que se conoce como el Evangelio de la Infancia, ¿sí?, para poder, desde un principio, quizás ir desarrollando, ¿sí?, pero no tan así puntual como lo hizo Marcos sin ninguna anestesia, sino que de a poquito Mateo y Lucas lo que van a hacer es ir desarrollando este conocimiento acerca de la persona de Jesús. Para eso utilizan la genealogía, pero fíjense que Mateo, en coherencia con el anuncio que él viene haciendo a los cristianos de origen judío, comienza una genealogía a partir de Abraham, justamente el padre de los judíos, de los israelitas, para poder continuar con esta coherencia a lo largo después del Evangelio. En cambio Lucas, ¿sí?, cuando le prestamos atención nos encontramos ya en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 23, en donde se da la genealogía. Antes nos encontramos con la lectura de la infancia de Jesús, de los orígenes más desde el lado de el nacimiento, ¿sí? Aquí el personaje principal es el Espíritu Santo, si le prestamos atención. El origen va a venir a partir del Espíritu Santo. Recordemos esto. Y la diferencia que tiene Lucas con Mateo es que Lucas hace la inversa, arranca la genealogía desde José y llega hasta Adán. ¿Por qué? No nos olvidemos que Lucas piensa en una salvación para todos los hombres y por eso llega hasta el primer hombre. La familia de Jesús, entonces, va a corresponder a toda la humanidad. A diferencia de Mateo, que hablamos que el origen está en Abraham. Entonces correspondería a un origen judío, ¿sí? Pero bien, fíjense que Mateo, cuando empieza, ¿sí?, a contar acerca de la persona de Jesús, lo hace desde una mirada más humana. Si bien va a ser Marcos el que explica y cuenta con detalles los sentimientos que tiene Jesús a nivel humano y cómo él en su humanidad se fue relacionando con los demás, también Mateo aquí habla acerca de la humanidad de Jesús y cuenta un poco algo acerca de este Jesús histórico que muchas veces se estudia en teología.
Yo me preguntaba por qué. Si le prestamos atención, hemos dicho que en el capítulo 9, en el versículo 9 de Mateo, se da el momento del llamado a Mateo. También lo van a relatar el llamado de Mateo, Marcos y Lucas, en donde Mateo es llamado Leví. Aquí lo importante es que Mateo remarca este aspecto humano de Jesús justamente porque Jesús se comportó con él de una manera humana. No tuvo prejuicios de ningún tipo. Se acercó a él directamente, sin ningún tipo de mirada, ni desde el pueblo, ni desde el nacionalismo. Lo miró como un ser humano y lo invitó a que lo siga. Esta experiencia que recibió Mateo en el llamado es lo que hace que él, ¿sí?, intente vivir después lo mismo y transmitirlo a sus propios contemporáneos y a sus propios compatriotas. Sobre este personaje me gustaría centrarme un poquito más, ya que él es uno de los personajes quizás más controvertidos por el origen del mismo Mateo. Mateo, si bien es judío, es un recaudador de impuestos. En la época existían dos tipos de recaudadores. Uno que era el jefe de los recaudadores, o sea, de los publicanos, y otro que era el que concretamente recaudaba en los pueblos chicos. Ellos eran odiados por los judíos. ¿Por qué? Primero por ser judíos y cobrarle los impuestos a los propios judíos para dárselo a los romanos, quienes los tenían dominados. Por lo tanto, eran traidores a la patria. Y por otro lado también, estos cobradores lo que hacían era extorsionar y cobrar de más. Por lo tanto, también eran odiados porque se enriquecían en la medida en que le cobraban y exprimían al pueblo. Acá, lo importante es ver que Jesús da una respuesta a una de las preguntas que todos le hacían, en especial los fariseos, los saduceos, los escribas, y luego serán también los mismos sumos sacerdotes quienes cuestionarán a Jesús sobre esto de por qué él estaba en medio de publicanos y pecadores. Estos personajes que acabo de nombrar vamos a ir desarrollándolos también progresivamente para conocer un poco más quiénes eran los que rivalizaron con Jesús, los que no comprendieron a Jesús y los que llevaron a juicio a Jesús hasta matarlo en la cruz. Lo que me gustaría remarcar de esto es que Mateo era considerado un pecador. Era considerado alguien que no podía estar tampoco con Jesús por ser un publicano. La pregunta en este momento actual, ¿sí?, para nosotros como cristianos que ya seguimos a Jesús, es si realmente hemos comprendido esto en torno al pecado. Hoy que está tan fuera de moda, diríamos, la palabra pecado, y que casi nadie, ¿sí?, se pregunta qué es y por lo tanto a nadie le cuestiona, me gustaría que podamos cuestionarnos acerca de esto. Me gustaría que podamos informarnos para que también en el próximo audio podamos ir encontrándole un sentido al por qué Jesús se acercaba a este tipo de personajes. Me gustaría que justamente, si quieren puedan mirar por YouTube, si quieren puedan leer, si quieren puedan recordar quizás a partir de su propia experiencia esta palabrita, pecado. ¿Qué es? ¿Qué significa hoy el ser pecador? Para ver si nosotros también somos capaces de levantarnos como Leví de la situación en la que estamos, seguirlo a Jesús dejándolo todo.